Mi esperanza está en Dios hasta el final. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. A veces cuando estamos pocas personas, a mí me acuerda de un pastor que fue y predicó en una oportunidad. Y bueno, no había multitudes, pero el pastor llegó, no había nadie, pero dijo: hoy hemos abierto la casa de Dios para dar la palabra de Dios. Y el pastor cantó, predicó, oró al Señor, oró para que la gente entregara su vida al Señor, cerró la puerta y se fue. Pasaron muchos años después y había una campaña evangelística. Un gran predicador venía a esa ciudad a predicar. Y había una multitud de gente allí esperando al gran predicador. Y el pastor del que les hago referencia estaba allí, invitado de una forma especial por el predicador. Dijo: yo quiero que entre todos los pastores allí en la plataforma esté también este pastor. Cuando pasó a predicar el pastor, este predicador dijo: quiero compartirles un testimonio. Hace muchos años yo entregué mi vida al Señor exactamente en esta ciudad. Dice, era un día donde estaba cayendo nieve, estaba lloviendo y cayendo nieve, y yo iba caminando por una calle y bueno, dije: me voy a guardar de la nieve, me voy a guardar del invierno. Y vio que había allí un tablado, era unas tablas, y encima estaba construida una capilla, o sea que por debajo había como un sótano. Y dice: yo me metí debajo de esas tablas, que era el tablado, el piso de la iglesia, porque era construida como una parte alta. Y en esa oportunidad, pues yo desde mi punto donde estaba, había un huequito en una tabla y yo alcanzaba a ver al púlpito, al predicador. Y en esa oportunidad no llegó nadie a la iglesia, decía él. Pero el pastor, de todas maneras, él dio un mensaje, él habló del Señor, de todas maneras él predicó la palabra y oró y habló de la vida con el Señor y de entregar la vida al Señor. Dijo: yo estaba debajo del tablado y lo que el pastor predicó impactó tanto mi vida y tocó mi vida, que allí debajo de ese tablado yo entregué mi vida a Cristo. Y yo quiero invitar al pastor, dijo, yo quiero invitar al pastor para que venga aquí adelante. Es el pastor fulano de tal. Cuando él pasó adelante, él no lo podía creer, que en una noche de esas de invierno, él había abierto la puerta del templo, había predicado la palabra de Dios. Un hombre se había salvado, pero a través de él, miles y miles de personas habían recibido la palabra alrededor del mundo. Amén. Nosotros no conocemos los planes de Dios. Dios es infinito en todos sus planes. Gloria a Dios. En esta noche vamos a estar orando y vamos a estar hablando de la Biblia, la fe y el poder. Diga conmigo: la Biblia, la fe y el poder. Estos
tres elementos, entender que la Biblia, la palabra de Dios y la fe y el poder de Dios siempre van juntos. Y es imposible operar en el mundo espiritual sin la conexión de los tres. Y bueno, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que llevarla en nuestro corazón. Aquí está Anita, que ella quiere decir una porción de la palabra de Dios, de la Biblia, que ella la ha aprendido. Y dice, se me acercó y me dice, papi, yo quiero hoy, eso no estaba planeado, fue ahora que dice, yo quiero decir una porción de la palabra de Dios, porque está en mi corazón, me dice. Pero no solamente eso, yo quiero orar a Dios. Bueno, el Señor dice, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ella va a decir una porción de la palabra de Dios y va a orar. Entonces, hasta aquí, ahí, muy bien. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nada la tu pie la verdadero, y no se, ni se dormirá te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá te guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará tu salida en tu entrada, esta hora para siempre. Amén. Papito Dios, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú me das. Amén y amén. Amén. Bueno, un aplauso al Señor. Ella dijo el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces, hermanos, la Biblia debe estar en nuestro corazón. La fe y el poder de Dios se van a manifestar. Estos tres elementos siempre van juntos. Déjenme decirles que imposible operar en el mundo espiritual sin la conexión de los tres. Sin la conexión de los tres. Yo quiero que pensemos en una fuente de poder. Vamos a decir una batería, por ejemplo. Una batería de un carro. Los cables que están. Los cables conducen la electricidad que sale de la batería, ¿verdad? Y a donde llegan, producen el efecto. Se manifiesta el poder de esa energía. El efecto no será posible sin que la fuente mande el poder. Pero tampoco el efecto será posible si no hay los elementos de conducir, o con lo que se llama la conductividad eléctrica. Lo mismo pasa para nosotros, para por nosotros poder disfrutar de la electricidad. Esto no es simplemente de que nos acostumbramos a, yo me voy a encender la luz y la luz llegó ya, así como tan fácil, ¿no? Hay unas plantas eléctricas. Esas plantas son la fuente. Esas plantas tienen cantidades, miles, millones de kilovatios. Y a través de los cables se manda la electricidad que llega hasta donde estamos nosotros. Y al llegar esa electricidad hasta donde estamos nosotros, podemos entonces ver cómo funciona el videobeam. Podemos utilizar nuestros instrumentos, podemos utilizar el sonido, encender la luz, prender el televisor, y se produce el resultado de tener todo esto en unión, la fuente, la conductividad y la manera que tengo aquí en mis hojitas con respecto a la Biblia, a la palabra del Señor, como poderosa para nuestras vidas, que es el instrumento que Dios
nos ha dejado para crecer en ella. Y es cuando yo hago lo que dice Dios, entonces Él hace lo que dijo. Observe esto, hermano amado. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando yo obedezco la palabra de Dios, entonces hago lo que dice Dios, entonces Él hace lo que Él dijo que iba a hacer. Qué bueno, ¿no? Cumplo, obedezco la palabra de Dios, entonces Dios cumple su palabra. Somos canales. Otra frase preciosa que tengo aquí. El poder de Dios es poco cuando la palabra de Dios significa poco para nosotros. El poder de Dios es poco cuando la palabra de Dios significa poco para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios mi fe crece, mi fe se aumenta. Pero si yo tengo en poco la palabra de Dios, entonces el poder de Dios también es muy bajito. Es muy bajito. Eso pasa. Otra frase. Si decimos que creemos a la palabra, pero la desobedecemos, negamos nuestra fe. Otra frase preciosa. Cuando resistimos a la palabra debido a la incredulidad, el poder de Dios no puede pasar. Cuando resistimos a la palabra por medio de la incredulidad, el poder de Dios no se puede manifestar. Una de las historias que están en la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo no hizo milagros en uno de los lugares porque había mucha incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a la fe. La resistencia es lo opuesto a la conductividad. Cuando un elemento se resiste a dejar pasar la electricidad, entonces se dice, este es un elemento que se resiste al paso de la electricidad. Cuando nosotros no somos sensibles al poder de Dios, a la fe en el Señor, entonces nos convertimos en personas que resistimos al paso de la fe por nuestra vida. Pero ¿qué nos dice el Señor con respecto a la fe? Es la fe la certeza, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Entonces, yo quiero decirle lo siguiente, hermanos. Hablamos de la Biblia, que es la que nos habla de la fe. La Biblia es la que nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no debes hacer, estas son las bendiciones. Si yo las recibo y aplico a mi vida, mi fe va creciendo, mi fe se va aumentando, mi fe se va fortaleciendo. Cada día más y más fe en mi vida. Pero si yo me resisto a la palabra de Dios, si yo no creo en la palabra de Dios, si no escucho la palabra de Dios, entonces, hermanos amados, voy siendo incrédulo y voy resistiendo al poder de Dios, a ser conductor de la fe y de la gloria de Dios, y por eso entonces no suceden milagros, algo sobrenatural. Sin fe no hay conexión con el poder de Dios. Lo que creemos que ocurrirá mañana es el resultado de lo que sabemos que ha ocurrido ayer. Y quiero que recuerde esto, hermano, no es el tamaño de su fe, sino el tamaño del Dios en quien creemos lo que determina los resultados. Amén. No es el tamaño de la fe, no. Es en quién tienes tu fe, en quién estás creyendo, a quién le estás creyendo. Hay gente que dice, no, yo tengo mi fe en el cuarzo, yo tengo mi fe en
en mis pensamientos, en mis capacidades, etcétera. Pero cuando yo tengo mi fe en Dios, Dios es la fuente y la fuente es poderosa. Lo más pequeño de Dios es más grande que cualquier cosa de la humanidad. Lo más ignorante de Dios, o lo más, como dice, lo más necio de Dios, o lo más pequeño de Dios, es más sabio que cualquier concepto que dé el hombre. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la fe está conectada a la fuente que es Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿en quién tienes puesta tu fe? En Dios. Allí está la clave. Si yo estoy conectado a Dios y tengo mi fe en Él, va a fluir corriente con poder. Pero esa corriente va a crecer más y va a ser de más amperaje en la medida que la palabra de Dios esté en mi vida. Amén. La fe va a crecer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, dice la Biblia. Entonces, tenemos que crecer y tenemos que ver la grandeza y el poder de Dios. A veces el hombre siempre ha querido tener poder, poseer poder, tener poderes. Pero hermanos amados, la fe en Cristo, allí es donde está el poder. El poder de Dios opera cuando operamos por fe. La fe activa siempre está pensando en cosas imposibles. Tenemos que caminar en esa dirección. El Señor nos dice, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la muerte de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el Cristo resucitado. Hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder. En la medida que yo conozca más de Dios a través de la palabra de Dios, mi fe se va fortaleciendo. Mi fe se va aumentando. Entonces, volviendo al ejemplo, hermanos amados, la fuente del poder es Dios. Lo que está corriendo por allí es la grandeza y el poder de Dios en la medida de la fe que nosotros tengamos. Siempre el Señor le preguntó a las personas, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Tienes fe? ¿Crees que puedo darte la vista? Sí, Señor, creo. Recibe la vista. El Señor entonces nos enseña que no hay nada imposible para el Señor. Amén. La fe vence al mundo. La fe se ríe de los imposibles. La palabra de Dios dice que por fe andamos, no por vista, dice la palabra del Señor. La fe nos vincula a la omnipotencia de Dios. Cuando yo tengo fe, estoy conectado a la fuente de Dios, que es omnipotente. No hay nada imposible para el Señor. Todas las cosas en el Señor son posibles, están completas. El poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Así que, mis amados hermanos, si nosotros queremos ver un milagro, algo sobrenatural, tenemos que conectarnos a la fuente. Y la forma de conectarnos es por medio de nuestra fe. Y la fe va creciendo en la medida que la palabra de Dios esté creciendo en nuestros corazones. Por eso, entre más nosotros conozcamos de la palabra de Dios, más va aumentando nuestra fe. ¿Cómo no va a aumentar mi fe cuando yo leo aquí que vino al Señor un hombre que era ciego de nacimiento? Allí estaba y el Señor se acercó y el Señor lo sanó. Y este hombre dice, yo era ciego y ahora veo la luz.
¿Cómo te sanó? No sé, pero Él fue el que me sanó. El poder de Dios. ¿Cómo no voy a creer en el poder de Dios cuando el Señor le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Y el que estaba postrado tomó su lecho y se levantó y se fue alabando al Señor. ¿Cómo no voy a creer en el poder, en el omnipotente poder de Dios, en la grandeza del poder de Dios, cuando el Señor se para frente a la tumba de Lázaro con 4 días de muerto y el Señor dice: Lázaro, ven fuera? Dios se agrada cuando ve hombres con fe que creen en las cosas imposibles, porque son posibles para Dios. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Y el que cree en el Señor, todo lo puede. Para el que cree, dice, todo es posible. Vamos a unir esos 3 elementos en esta noche en nuestro corazón: la palabra de Dios, la fe y el poder de Dios. Amén. No habrá manifestación del poder de Dios si no hay fe. No va a haber manifestación del poder de Dios si no hay fe. Recordemos eso. Allí está la clave. La fe, la fuente, ¿verdad?, que es la palabra de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas, creciendo cada día. Cuando leo algunos versículos preciosos que están aquí, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, 2 de Corintios 4, 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Mis amados hermanos, andemos por fe, no por vista. Amén. Eso es lo que el Señor nos pide. Vamos a pedirle al Señor que cada día la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Cada vez que yo vaya conociendo más de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, mi fe va creciendo. Yo puedo aprender de Dios que Dios es eterno, no tiene principio ni fin, que Dios es omnipotente, no hay nada imposible para Dios, que Dios es mi paz, que Dios es restaurador, que Dios es el Salvador. Cada vez que yo vaya aprendiendo quién es Dios, Dios es Jehová Rafa, mi sanador. Cada vez que yo vaya aprendiendo cómo obra Dios y cómo el Señor responde a la oración, entonces mi fe va creciendo. Mi fe en el Señor va creciendo, me convierto en un conductor de la gloria de Dios y entonces veo la manifestación del poder de Dios alrededor de mi vida. Gloria sea al Señor. Vamos en esta noche a estar de pie. Tú puedes hablar con el Señor. El Señor dice que la fe es algo muy poderoso. La palabra de Dios dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a esta montaña: quítate de aquí y échate a la mar, y sucedería. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo: la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que no tienen fe, entonces no pueden conducir el poder de Dios, la gloria de Dios. Pero si tú tienes fe, te conviertes en un buen conductor de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la unción de Dios. Y entonces vas a ver a tu alrededor milagros sobrenaturales. Vas a ver sanidades poderosas. Vas a ver cómo Dios obra en tu economía en una forma sobrenatural. Porque sabes en quién has creído. Has puesto tu confianza en el Señor. Por eso hay muchos versículos de la Biblia que dice: dichoso el hombre que confía en el Señor, no será confundido. Confía en el Señor y Él te ayudará. El Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor te dice: todo lo que orando pidieres, creyendo, lo recibiréis. Allí está la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios animándonos a orar, la palabra de Dios animándonos a creer, la palabra de Dios para que descubramos cómo es Dios y que Él cumple sus promesas, que Él cumple su palabra, para que nosotros caminemos en fe. En el libro de Hebreos 11 hay una lista de los hombres que caminaron por fe. Dios le da un hijo a Abraham cuando ya estaba casi muerto. Tenía 100 años. Su esposa, una mujer que no podía tener hijos. Pero Abraham creyó y eso le fue contado. Y el Señor hizo lo sobrenatural, lo que no parecía. Josué caminó por fe. Moisés fue un hombre de fe. Los discípulos anduvieron por fe porque conocieron al Señor y caminaban en fe. Hoy te invito, mi amado hermano, para que coloques tu confianza en el Señor y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aumenta mi fe, yo creo en ti, para ti no hay nada imposible. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Allí donde estás, habla con el Señor, ministra, deja que el Señor te ministre y tú también ministra al Señor alabanza y adoración. Señor, en esta noche te adoramos. En esta noche exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. En esta noche, Señor, levantamos nuestros ojos a ti. De ti viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, que es todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Tú, Señor, envías tu palabra y sanas a los enfermos. Tú, Señor, enviaste tu Santo Espíritu para que tengamos dentro de nosotros el poder de tu presencia, Señor. En esta noche te rogamos que tú nos inundes con ese fuego de tu Espíritu, que tú, Señor, nos llenes con tu presencia. Padre, tú nos animas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Señor, tú conoces cada petición de tus hijos que están en esta noche, de mis hermanos, de mis hermanas, que tú has traído a esta tu casa en esta noche. Señor, algunos están afligidos, están enfermos. Algunos, Señor, están preocupados por su situación personal, su situación de empleo, de trabajo, por sus relaciones en su hogar, en su casa, por sus negocios. Pero tu palabra nos dice:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, en esta hora nos acercamos a ti. Ven, oh Dios, glorifícate en medio de nosotros. Restaura nuestras vidas. Ven, Señor. Nuestra fe no está en el hombre. Nuestra fe está en ti, Señor. Nuestra fe está en ti. Tu palabra dice, y hace una pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Creeremos en ti, confiaremos en ti. Señor, nuestra confianza está en ti. Nuestra esperanza está en ti. No nos dejes, no nos desampares, oh Dios. Desciende con tu Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Vamos a cantar al Señor. Mientras que cantamos al Señor, voy a pedir si hay algún hermano que quiere venir aquí al altar, alguna persona que está enferma o que tiene alguna necesidad. Yo quiero orar por usted, ungiéndole con aceite, como lo dice la palabra de Dios. Y la oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará, dice la palabra de Dios. Creyendo que todo lo que orando pidieres, creyendo lo recibiréis. Mientras que cantamos, si hay hermanos que quieren venir adelante, pueden venir. Voy a orar por sus vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Cantemos al Señor. Abriste el mar, Gracias, Jesús. cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta